Para mí, cuando se apagan las luces, lo que queda es lo real. Pero yo no lo quería aceptar, entonces seguía buscando. No estaba entendiendo que se estaba terminando y eso no me ayudó porque no me preparé. Y de repente pasa que no sigue de un día al otro. Hay que hablar, hay que incomodarse. El rugby también por ahí es un trabajo, entonces seamos lo más humanos posibles. Creo que está cambiando la tendencia. Para mí, hoy un deportista vale muchísimo por todo lo que... De alto rendimiento te hablo yo. Tiene vivencias que mi hermano, que no fue deportista de rendimiento, no tiene. No tiene la resiliencia de haberse quedado fuera de un equipo y... Bienvenidos al primer episodio en formato podcast de Athlete to Work. Para arrancar, queríamos sentarnos a charlar con alguien que entiende el deporte y a los atletas de la misma forma que lo hacemos nosotros. Hoy estamos con Martín Landajo, histórico jugador y capitán de los Pumas. Él es alguien que vivió durante muchos años lo que es el alto rendimiento desde muy cerca. Hoy día sigue ligado al deporte desde otro lugar, tratando de acompañar a los atletas desde una mirada más integral. Así que, Marta, bienvenido. Un placer que estés acá con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y bueno, desde el día 1 que me contaste sobre tu proyecto y más me pareció súper interesante, así que no dudé cuando me invitaste a hacer esto. La verdad que me parece una linda iniciativa. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para arrancar, sacando un poco de lado ahora el deporte, lo que fue tu carrera deportiva, los logros, contame qué hay atrás de todo eso. ¿Quién es Martín Landajo? Mira qué buena pregunta para empezar, bien profunda. Mira, justo hace 3 meses volví a vivir a Argentina después de estar 8 años afuera, 15 años de profesionalismo, por ahí un poco acá en Argentina lo tuve y después me fui a vivir afuera. Y hace 3 meses que volví a Argentina, a Buenos Aires, de donde yo soy, y todavía me está costando encontrarme. Así que creo que ese Martín Landajo es ese que se fue de chico de acá, por ahí a tu pregunta, y que después vivió un montón de cosas lindas, digamos, como decís, logros, a veces muchas derrotas y demás, pero creo que lo importante para mí es cuando volví acá es, claro, yo soy este es mi club, estos son mis amigos, este es mi barrio donde yo nací, y al final del día uno vuelve a eso, así que por más que a veces pasen lindos momentos o algo más glamoroso, por así decirlo, en el deporte, eso es una parte de estar en un costado. Yo creo que uno es de donde nació, de sus raíces, de sus amigos y de su familia. Muy lindo. Me siento identificado un poco con lo que decís, que a mí también me toca jugar en Europa en estos momentos, capaz con la posibilidad de que yo vuelvo más tiempo a Argentina, donde 5 meses al año, más o menos. Bastante. Pero cada vez que vuelvo y estoy en mi club, estoy con mis amigos, con mi familia, me siento como en casa. Y vos, después de tantos años de estar allá en Europa y de volver al club, ese sentimiento, ¿cómo lo vivís? Y estoy todavía procesándolo porque te decía que recién llegado de una larga experiencia, pero estoy cómodo, me gusta. Para mí, cuando se apagan las luces, lo que queda es lo real, digamos. Y lo que queda es eso, es el club, es volver a estar con tus amigos, con tu familia. Nada, yo lo estoy disfrutando. Me está costando un poco todavía dejar un poquito ese Martín profesional que jugó afuera, que salía en los medios por ahí un poco más. Y ahora realmente se apagó todo y soy uno más, que en realidad soy ese. Entonces, bueno, estoy tratando de que esa luz que me gustaba tanto no me agarre una melancolía, sino que sea, bueno, lo disfruté, pero no te digo no es lo real, porque sí fue real, pero no es lo del día a día o no es donde yo salí. Entonces estoy tratando de reencontrarme con ese Martín de acá de Buenos Aires, más de familia, más de amigos que el de allá afuera. Claro, como que no es todo ese... No es todo, es un lindo momento, tampoco lo traería a la mesa como algo malo, no, para nada. Pero no es todo. Creo que va por ahí, hay que disfrutarlo y pasa rapidísimo. Yo me acuerdo cuando recién empezaba, los más grandes te dicen, están terminando, te dicen disfrutalo, que pasa rápido, y para vos es eterno. No hay manera que esto pase rápido. Si estoy ahora acá, soy joven, me siento bien, esto voy a jugarlo mucho tiempo más. Y bueno, y termina llegando ese momento que vos le decís a los otros, che, disfrútenlo, porque mirá que yo ya no sé si la semana que viene estoy acá, porque no me convocan, hay uno mejor, y viste, va pasando.
Y bueno, cuesta de chico, es como cuando tus papás te dicen, por algo te lo dije, o cuando seas grande vas a entender. Bueno, uno cuando llega a esa etapa lo entiende. Pero bueno, lo importante creo que es eso, disfrutar ese momento sin olvidarse un poco de dónde uno viene. Claro. Bueno, y yendo un poco a esto, al momento de carrera deportiva, cuando ya empezaste a sentir que se iba acabando, que iba llegando a su fin, ¿cómo viviste ese momento? ¿Qué sentías adentro tuyo? Y al principio no lo quise aceptar mucho. A mí, yo terminé jugando en Francia y ahí ya al final de mi carrera es como que no lograba encontrar un club para quedarme o para seguir. Ya estaba un poco más grande, había tenido mis bajones personales, entonces no estaba en un buen momento y no conseguía continuar mi carrera ahí, pero yo no lo quería aceptar, entonces seguía buscando o estaba muy convencido, por ahí eso que siempre el deportista de alto rendimiento usa, que es esa confianza y ese ego. Bueno, acá lo estaba usando por ahí mal, porque no estaba entendiendo que se estaba terminando y eso no me ayudó porque no me preparé. ¿Viste? Yo decía, bueno, en cualquier momento consigo otro club y arranca todo de nuevo y toda la bola y no pasaba y pasaba el tiempo que seguía afuera y ahí empecé a decir, bueno, ¿qué hago acá? No estoy jugando. Yo vine acá a Europa a jugar, no vine a hacer una experiencia de vida. Y la vida justamente me demostró lo contrario. Terminó siendo una experiencia de vida, no dejé de jugar, pero porque no conseguí, no porque yo no... yo trataba de buscar un club o algo, no se daban, bueno, no lo logré. Y terminó siendo una experiencia de vida familiar. Mi familia estaba feliz ahí en Francia. Yo ya no tenía nada que hacer en cuanto a trabajo, deporte, y me quedé igual, los vi tan bien, hablé con mi mujer, nos quedamos 2 años realmente disfrutando, haciendo otras cosas, pero disfrutando de estar bien ahí, tranquilos. Así que bueno, esa fue mi transición, no fue dejé de jugar y me puse a trabajar, o dejé de jugar y ya volví a Argentina, sino que fue bueno, una transición, al principio costó obviamente, pero después me encontré en un lindo lugar con mi familia. Qué bueno. Y ahí en Francia, esos 2 años que te quedaste con tu familia, ¿cuáles eran tus actividades en general o qué hacías, digamos? Y al principio, poco, en este duelo, poco, muy adentro de la casa. Yo vivía en un lugar más tranquilo, no era una gran ciudad. Había playa, era lindo, pero era más tranquilo. Entonces, al principio me metí un poco para adentro, no me ayudó para nada. Después mi mujer esto lo empezó a notar que yo no estaba bien, obviamente, tenía distintos tratos, a veces estaba de mal humor, a veces de buen humor o deprimido, el otro día era como que no me encontraba bien y me recomendó empezar terapia y eso me ayudó mucho. Empecé terapia, pero yo no había hecho nunca y la verdad que, y aparte era esos que te decía, bueno, no sé si es necesario, yo estoy bien, si estoy jugando acá, estoy jugando en los Pumas, ahora viajo allá, firmé con un equipo en Londres, o sea, más o menos estoy bien. Y claramente no iba por lo bien que yo estaba, era por lo que pasaba por dentro, que por ahí yo no sabía manejarlo o no me conocía tanto. La verdad que no me conocía tanto. Yo pensé que era ese chico un poco más, con más ego o con más personalidad, pero cuando sos grande eso ya no encaja tanto, así que bueno, me costó eso, pero la terapia me ayudó, eso fue al principio y bueno, respondiendo a tu pregunta, el primer tiempo fue complejo, pero después me acomodé, empecé a disfrutar más de mi familia, empecé a salir más, empecé a sociabilizar con la gente de ahí, hay varios argentinos, con los franceses también, y eso me empezó a abrir un poco, y ahí es donde dije, bueno, esto no va a ser eterno, no voy a ir a la playa por 2 años, algo tengo que hacer. Y ahí empecé a desarrollar algún proyecto que es lo que traje a Argentina, que me hizo volver a Argentina. Pero bueno, eso también me mantuvo muy ocupado, pero si me preguntás qué fue lo que más hice, después de que pasé ese estadio complicado, disfrutar de mi familia 100%. Contame un poco, si querés, de tu proyecto y que te hizo venir a Argentina y bueno, y de disfrutar acá de nuestro país ahora. Y justo, bueno, en ese periodo de tiempo, que a veces es bueno tener tiempo, porque yo no me castigo por haber estado, no te digo 2 años sin hacer nada, porque este proyecto nace en esos 2 años, pero al principio por ahí no tenía algo concreto, digamos, no es que si yo vuelvo a Argentina o me quedo acá en Francia haciendo esto, no sabía, pero tampoco me flagelaba con eso. Necesitas tiempo a veces para mí, para pensar, a ver qué te gusta. Y bueno, en ese periodo yo había tenido una muy buena experiencia en Inglaterra, uno de los clubes que yo había estado.
Ellos ahí, el club se llama Harlequins, de Inglaterra, en Londres. Habíamos estado 2 años y pico ahí con mi familia y bueno, yo jugando. Y ellos tienen un departamento interno de cuidado del jugador. Ellos le dicen el player care. Por fuera del rugby en sí. Está el entrenador, está el analista de video, está la nutricionista. Cada uno tiene su área. Bueno, y esta área es el cuidado del jugador por fuera de la cancha. La verdad que me pareció espectacular cuando llegué. Es un trabajo rentado dentro de la estructura del club. O sea, le da mucha importancia a que el jugador esté bien. Le da mucho cuidado, mucho acompañamiento, herramientas, desde cómo está mi familia hasta una charla de un café por ahí, porque no jugás y saben que estás mal. Desde eso hasta te pueden ayudar con un tema laboral que a vos te guste, te interese, te intriga tal tema. Bueno, te ayudan, te conectan con una empresa y empezás en paralelo al rugby. Y ellos tienen, y yo lo comprobé, tienen comprobado o están convencidos que eso te potencia el juego en sí. Porque vos vas al club y decís, si ellos me están cuidando, bueno, yo un poquito más te doy. Si vos me tratás bien a mí y a mi familia aún más, bueno, yo algo más te doy y eso, si en cada uno rinde un poquito mejor, al final del día el resultado del equipo le va a ir mejor. O sea, no sé si es matemática perfecta, pero va por ahí. Así que bueno, esa fue un poquito la idea, tomar esa idea del cuidado del jugador y traerla a Argentina. Nosotros la trajimos, primero empezamos con un equipo en Córdoba a hacerlo presencialmente y hoy estamos con Pax, bueno, se llama Pax Atleta, justo no lo habíamos nombrado, ahí nace Pax Atleta, donde estamos con equipos en la parte más tecnológica. Tenemos una plataforma de gestión deportiva donde le brindamos al club herramientas para cuidar a sus deportistas. Y en el final del día es para que se potencien, para que estén mejor y le rindan mejor al club. Así que va un poquito por ahí. Es una idea de esto que hacen en Inglaterra y lo trajimos acá. Parece muy, muy buena iniciativa y muy buen proyecto. Tuve la oportunidad de chusmear un poquito la app y también está muy buena, la verdad. Así que te felicito y obviamente a todo el equipo que está trabajando ahí. Recién también decías sobre Pax, ¿no? y sobre todo esto que estás armando, que el rendimiento de los jugadores se potencia cuando ellos están bien integralmente. Porque a mí me pasó, por ejemplo, en mi experiencia, donde si vos no estabas pensando en el deporte o no estabas pensando en la selección, por ahí para algunas personas era incorrecto o tu foco tenía que estar ahí, ¿no? Y nosotros, a mí me pasa que mi carrera deportiva es mi prioridad absoluta y total, pero al mismo tiempo en los momentos libres estar pensando en mi proyecto, estar pensando en otras cosas, leer, estudiar, siento que me hace rendir mejor, siento que me hace tener otras motivaciones y ser una persona entera, más formada y mejor, si se quiere. Me hace sentirme mejor y creo que me hace rendir mejor. Y un poco siento que tiene que ver con lo que ustedes proponen en PAX y me parece buenísimo, la verdad. Sí, ahí en el alto rendimiento es lógico que le dediques la mayoría de tu tiempo al deporte en sí o a la disciplina que estés practicando. Es lógico y está bien y aparte lo disfrutás. Pero para mí no es la contra no hacer otras cosas, sino que para mí, bueno, vos lo acabas de decir, te potencia, digamos, te da más herramientas, te abre el cerebro. No soy médico, pero seguramente tu cerebro esté mucho más bueno, más abierto a recibir cosas y demás que si solo estudiás el deporte que haces y solo, viste, te dedicas a eso. Entonces yo creo que ahí está bueno tener otras cosas. Hablaba con el psicólogo que tenemos en la selección, en Los Leones, y él decía algo parecido, justamente hablando de mi proyecto un poco. Y él decía que el deportista, formándose por fuera del deporte también, le da paz, porque es una persona al fin y al cabo. Y saber que no depende todo de si un día te lesionás o si un día rendiste mal y no jugás, baja un poco la presión en ese sentido y genera que el deportista rinda mejor. Así que me parecía interesante compartírtelo también, un poco como para reconfirmar lo que venimos charlando. Recién decías hace un rato que llegaba el momento del retiro, que empezaste a darte cuenta que llegaba, que no te preparaste bien, dijiste. ¿A qué te referís con eso?
Y a esto de no tener algo por fuera de... Más allá que yo en esa experiencia en Harlequins me pareció espectacular, yo no fui de los que tomó esa ayuda tanto como por ahí otros sí lo hicieron. Sí, me pareció espectacular lo de la familia, pero en cuanto a mi carrera personal, me dediqué mucho al rugby y pensé que eternamente iba a jugar al rugby. Eh, y por ahí creo que no me preparé. Digamos, no solo en capacitarme en algo que me gustaba o buscar mi pasión en otra cosa, y por ahí equivocarme, no creo que lo hubiese encontrado en el primer mes que yo hubiese buscado, pero bueno, fue no, yo juego al rugby y sé que esto va a seguir porque me sentía muy bien, y de repente pasa que no sigue de un día al otro. Esa es la diferencia con, bueno, no sé si con otro trabajo, pero es muy fuerte el shock. O sea, vos podés programar de acá a 4 años y por ahí en un mes, ya no más. Entonces, tampoco para asustarse, pero sí para tener viste, de a poco ir pensando. Cuando sos joven, por ahí si tenés alguna revancha más, un ida y vuelta más de una lesión o una no convocatoria, hay una revanchita en unos años. Ya más de grande es más difícil, viene la competencia que es más difícil, hay más factores que... Y bueno, yo en ese ya más de grande no me preparé, enfoqué mucho en el rugby. De hecho, mi mujer siempre me decía, bueno, pero ¿por qué no te fijas si te gusta cocinar? Y no, porque mañana juego. No. Bueno, ¿por qué no te fijas? No, mañana tengo esto con el club. Y entonces lo encuadré mucho ahí y después no me fue bien. Entonces, creo que ahí no me preparé. No digo dejar una cosa y hacer la otra, pero si hay tiempo hay, eso seguro. Y más nosotros los deportistas, que tiempo tenemos. A veces digo, si la cantidad de veces que... yo no juego, por suerte, no juego a las PlayStation, a las consolas, por suerte. Pero a veces veo que pasa mucho tiempo. Digo, si ese tiempo se invierte en estudiar un idioma, seguramente hables otro idioma en lo que va de los 6 meses que estés jugando a eso. Bueno, yendo ahora a los momentos que estuviste liderando y hasta siendo capitán de los Pumas, contame un poco qué aprendiste sobre las personas en ese momento. Me tocó, en realidad, en el periodo cuando yo jugaba, el capitán era Agustín Crevi, pero me tocaba, a veces él no estaba convocado. O sea, he tenido momentos que fui capitán. Igualmente también he sido capitán en mi club o he sido capitán en otros lados. O por ahí líder. En algún momento te toca estar en un grupo de líderes y tenés que tomar decisiones o ver comportamientos de otros jugadores. Y sin ninguna experiencia previa o sin ninguna ayuda externa, que a mí me hubiese gustado a veces. Hoy cambió mucho, hoy vienen mucho más preparados, los planteles tienen gente externa que por ahí ayuda a los líderes a tomar decisiones, hay mucha más conocimiento de todo esto. Por ahí nosotros veníamos de otra escuela donde subías, te tocaba y era, bueno, un poco el más fuerte, la ley de la selva. Ahora ya cambió un poco eso, que está bueno, de hecho, pero lo que aprendí por ahí de ver a otros líderes en realidad, que no todos son iguales. A algunos, viste, es una manera de tratarlos, a otros es acercándote, a otros es esperando, a otros es apretando un poco más. O sea, mientras no se pase la barrera de la falta de respeto, para mí hay un momento que por ahí podés exigir un poco más. Pero bueno, tenés que saber con quién. Y para eso tenés que conocerlo. Y conocerlo te tenés que sentar a tomar un café, tenés que seguirlo, tenés que insistir un poco más, tenés que tener charlas a veces hasta incómodas con algunos. Para mí, y no quiere decir que sea tu amigo, pero los tenés que conocer. Si vos conocés a tu grupo, más allá de que para mí el líder no es el que está acá arriba, sino que está con ellos, pero si vos tenés que tomar más decisiones que otros, lo tenés que conocer para ver qué le gusta. Después, de última, decidirás lo que quieras decidir, pero por lo menos sabés cómo piensa cada uno, sabés qué le gusta a cada uno, y para eso es lo que te digo antes. Hay que conocerlos, hay que meterse, hay que hablar, hay que incomodarse. Llega un momento que hay algo que no le va a gustar al otro y bueno, mientras sea con respeto, y para mí el fin máximo es el equipo, ¿no? Tenemos que ganar este fin de semana, bueno, vamos a incomodarnos un poco, esto no está bueno, esto sí, y así sobrevivirá el equipo. Nada, creo que igual los que llegan ahí están bastante preparados para todo ese ida y vuelta feedback. El sistema solo a veces te va filtrando el que por ahí no está preparado, que es lógico, y los que tienen un poquito más de cabeza para el alto rendimiento terminan llegando a ese sistema, entonces tampoco es que es algo nuevo. Y ese momento que decías de incomodidad, ¿cómo hacías, por ejemplo, para manejarlo? Cuando te tenías que sentar
y hablar de algo que sabías que capaz era incómodo para vos, por un lado por plantearlo, por la razón que sea, o para la otra persona de escucharlo. ¿Cómo lo encarabas? No lo pensaba mucho. Porque si lo pensás, por ahí dudás, o lo pensaba por el equipo. Digamos, realmente yo lo que estaba yendo a hacer, o a hablar, a tomar alguna decisión, era por el bien del equipo, no por un bien mío. Entonces, eso es como que mata todo. No sé si lo pensaba tanto, era hay que hacer esto. Por eso te digo, vengo de una escuela un poco más vieja donde por ahí no se te preguntaban tanto las cosas, y bueno, lo hacemos, lo decimos y después vemos qué pasa. Después se fue ajustando un poco más y hay más charlas previas, hay más conocimiento, hay más formación de cómo decir las cosas. Antes eran, no yo, pero viste, más atrás por ahí 3, 4 gritos y no hay una devolución del otro lado. O sea, sos el más chico y Claro, bueno, es la que toca. Hoy hay mucho más feedback de eso que está bueno, pero bueno, entonces creo que viví los dos mundos. claro. Y de todo esto que fuiste aprendiendo sobre liderazgo, sobre las personas, porque me imagino que te tocó, así como te tocó ese momento de ser uno de los capitanes, uno de los líderes, también te tocó el momento de ser uno de los más chicos, entonces viviste un poco los dos lados y fuiste aprendiendo de estas experiencias. ¿Qué cosas de estas que fuiste aprendiendo las transferís hoy o las utilizás también en Pax o en el ámbito laboral? Creo que la empatía, me gusta entender a la otra persona cómo está y ponerme en su lugar. No quita que por ahí tome una decisión y no le gusta a todos. No puedo viste, satisfacer a todos, pero ahora que me toca también en Pax liderar desde otro lado mi área, creo que eso es lo más importante. Las reglas están, bueno, las escribo, pero hay una parte empática con el ser humano de decir, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesitas? Hasta donde yo pueda, hasta donde la empresa pueda, hasta donde el equipo pueda, estamos acá, o sea, creo que esa parte humana tiene que existir. Entonces estoy tratando de esa parte humana y empática que cuando estás en un equipo de alto rendimiento, yo convivía 24/7 con los chicos, con los jugadores, con el staff. Mismo hotel, mismo cuarto, misma pileta para hacer, misma cancha de entrenamiento. Entonces estás mucho tiempo con un ser humano al lado y los ves en los peores momentos, pues lo ves cansado, lo ves deprimido, lo ves feliz porque ganó, triste porque perdió, se pelea con... O sea, hay muchos sentimientos, entonces más humano que eso no hay. Entonces tratar de trasladar esa parte humana que me tocó vivir y tratar con las personas de una parte humana y no con una computadora o mandándonos mails a 200 kilómetros de distancia, está bueno para llevarlo a una empresa, a un trabajo, y más allá que sea un trabajo, el rugby también por ahí es un trabajo, entonces seamos lo más humanos posibles, conozcámonos, hablemosnos, seamos empáticos. Después, bueno, hay temas más corporativos que por ahí a veces chocan con todo esto, pero bueno, se puede convivir. Y esta forma de ser en el mundo empresarial, si se quiere, en Pax, que capaz la desarrollaste en el deporte, ¿tuviste que hacer algún trabajo para transferirla o pasó de manera natural? No, de manera natural, 100%. No, nunca. Es más, no cambié nada. Hoy con mi socia que ha estado en el trabajo, Alexia, ella fundó Pax Assistance y está en el rubro de la asistencia hace años. O sea, imagínate, es una empresaria hecha y derecha. Y ella me ayuda mucho, a veces en cómo hablar, en qué decir, qué no decir, sí. Pero mi personalidad no la he cambiado. Y eso creo que es lo que más a ella le gusta y a los que me relaciono también. O sea, no cambió nada. Así que no tuve que ajustar nada en cuanto a eso. Sí, obviamente hay cosas que no es lo mismo hablar con un equipo de rugby que por ahí con gente de una empresa, que por ahí es distinto el diálogo, la comunicación en las palabras, quiero decir, pero después no. ¿Y cuánto de esa personalidad que tenés se lo atribuís a tu experiencia en el deporte? Y bastante, o todo. Te diría que se lo atribuye un poco a mi infancia también. Para mí la personalidad la forja desde la infancia. Tus papás, tu casa. De ahí empezás con tus primeros destellos de personalidad. Si tu papá estuvo más o menos, si tu mamá más o menos, vos ya empezás. Mi papá no era muy presente en mi casa, se fue a vivir, se separaron y se fue al tiempo, se fue a vivir afuera. Y yo tomé como ese rol no de padre, pero tomaba otro rol en mi casa.
Y bueno, ahí empecé a forjar mi personalidad y no tenía nada que ver el rugby ahí, el deporte. Entonces, esa personalidad me ayudó en el deporte porque justamente mi posición en el rugby es el medio scrum, es el número 9. Dirige mucho, soy el que menos se golpea, por suerte. Eso es bueno también. Pero bueno, es más de dirigir, justamente es de dirigir el 9 y dirige. Por eso no se golpea tanto, para estar más lúcido. Pero bueno, creo que yo lo tomaría más mi personalidad desde mis raíces, desde mi infancia, hacia el deporte. En el deporte seguramente se me moldeó mucho y es la que soy. Obviamente fue cambiando, no tengo la misma personalidad que a los 12, pero sí, si mirás un poquito toda mi carrera, es esta misma persona, un poco más extrovertida, menos tímida. A veces me paso de eso me ha jugado muy en contra. A veces hablo de más, a veces creo que sé más o tengo mucha confianza y, o sea, de lo bueno y también hay cosas malas, pero bueno, sigo en terapia. Ahora yendo bien al deporte argentino, ¿crees que esto que veníamos hablando está pasando? ¿Se está considerando al deportista de manera más integral y no solo como rendimiento? ¿Lo ves así? En el alto rendimiento, sí, del que yo conozco, por ahí sí, cada vez más. Pero porque está más cerca de la tecnología, está más cerca de los avances. Hay muchos de los jugadores en cualquier disciplina, hockey, rugby, fútbol, que juegan en Europa. Entonces se empapan un poquito con todo eso. En lo que es la base de los clubes, todavía para mí le falta. El cuidado, también son clubes amateurs, es distinto el approach. Es difícil, es más fácil cuidar a 20 jugadores de rugby profesional que a un grupo de 250 de rugby amateur. Es verdad. Pero bueno, hay herramientas. Se puede. Hay gente que ayuda en los clubes, inmensidad de gente que los clubes tienen para ayudar y la mayoría de honores, así que eso está buenísimo, pero yo creo que todavía le falta una vuelta de rosca lo que es el nicho club amateur, de entender un poco más qué le pasa al socio, que es un jugador y que es parte de esa familia, de esa comunidad. Creo que ahí un poco falta. ¿Y qué cosas específicamente crees que faltan, por ejemplo, en ese sentido? Entiendo también que los clubes son amateurs y todo esto que yo por ahí propongo o digo que falta es un presupuesto y es un esfuerzo. ¿No? Yo no lo digo que sea fácil. Pero bueno, se puede hacer, hay maneras y hay herramientas para lograrlo, pero ¿qué se podría hacer? No sé, tener gente a cargo, o mismo entre los jugadores o entre los deportistas, monitorearse entre ellos, hablar un poco más, que no sea solo venir a entrenar de 4 a 6, termina el ejercicio y se van a su casa, sino tratar de romper un poco eso. Che, somos 30 seres humanos, ¿por qué no hablamos un poco más? No tenemos que ser amigos, pero alguno está mal, o que los entrenadores, más allá de que por ahí tienen otro trabajo, algunos son rentados, otros no, se acerquen un poco más a la parte humana de ese socio, de ese jugador amateur. Insisto, en el alto rendimiento está más por ese lado, no sé si en todo lado, pero hay una tendencia más ahí, son menos, digamos, están más tiempo juntos, hay más herramientas, pero bueno, en el mundo amateur lo veo todavía un poco más lejano. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo desde mi lado creo que sí va hacia ese lado el alto rendimiento y el deporte amateur también. Creo que sí faltan cosas, creo que se pueden hacer cosas mejor. A mí me da la sensación, por ejemplo, una gran diferencia que veo yo es en el plantel cuando yo entré al seleccionado en 2018 a ahora, 2026. Diría que en el 2018 el 70% de los jugadores estaba 100% dedicado al hockey y haciendo su carrera de entrenador, quien dice por fuera de ser jugador. Y solamente un 30% estaba pensando en estudiar otra cosa o se había recibido. Y diría que hoy el número se dio vuelta y el 90% de los jugadores de selección o estudian o se recibieron o se formaron, digamos, académicamente desde otro lado. Entonces veo desde ahí como si fuera una bola de nieve que va yendo hacia un lugar donde el deportista también está interesado en otros aspectos de la vida, ¿no? Y creo que, por ejemplo, desde ese lado está bueno. También me parece súper importante
las becas, por ejemplo, que hay para estudiar en universidades privadas, que eso es algo súper importante, y también una gran diferencia entre ese 2018 y 2020, ¿no? A partir del 2020 y del COVID, que se puedan empezar a hacer carreras universitarias online, te permite como deportista, en tus tiempos libres, acomodarlo e ir estudiando. Y esa es una facilidad que tenemos y que claramente la estamos empezando a aprovechar. Entonces me parece súper importante y me parece buenísimo que también hoy día desde los seleccionados se te da el lugar. Si un chico necesita irse más temprano a un entrenamiento porque tiene que rendir un final, ha pasado y no pasa nada, está perfecto. Si obviamente en los momentos importantes de torneo se habla y la prioridad es la selección, sí, pero está ese espacio, Claro. está ese espacio. Y me parece que eso está muy bueno, la verdad. Bien. Yendo un poco a, bueno, justo lo que te contaba recién, ¿no? Que capaz varios deportistas iban más por el lado de ser entrenadores y seguir ligados al deporte desde ese lado. Hay muchos deportistas que siguen en el deporte una vez que se retiran. Hay otros que no. ¿Cómo ves esa diversidad de caminos? Sí, es verdad. Creo que por ahí la más lógica es por todo lo que viviste y mamaste durante tanto tiempo, te atrape ese, o sea, el camino más corto para hacer algo post, entrenar, pero sí es verdad que cada vez hay otra corriente que por ahí tuvo tanto de eso que no quiere más. Hoy ser entrenador, no sé cómo es en hockey, pero ser entrenador de rugby Full time. es full time. Y aparte es igual que jugar al rugby, porque estás 2 años en un club y por ahí vas a otro y después vas a otro y tenés que mover la familia y ya tenés familia a esa edad. Es más difícil. Entonces, si yo de mi lado, yo voy a hablar de mi lado, nunca, por ahora, es como que viví muy intensamente todo eso. Y si bien lo que estoy haciendo está recontra ligado al deporte, es desde otro lado. Estoy, digamos, desde una computadora, mi teléfono, mi casa y una oficina, digamos. Y visito los clubes, pero no es la vida de un deportista o un entrenador. Claro. ¿Crees que tiene que ver con que al deportista en general se lo encasilla con el deporte? Sí. Sí. Es difícil, ¿no? Que no sé, o por ahí de cambio, no quiero decir máximas, si no son, pero sí, por ahí, si una empresa te puede decir que está buscando a alguien en un puesto específico muy de que tenga que haber estudiado, y un deportista, digamos, es difícil porque si esta persona solo sabe hacer ese deporte, digamos, si no se preparó para otra cosa. ¿Eso me querés decir? Por ejemplo, puede ser. Sí, puede ser, pero bueno, creo que está cambiando la tendencia. Para mí, hoy un deportista vale muchísimo por todo lo que... De alto rendimiento te hablo yo. El que es deportista amateur seguramente se esté formando de otra cosa, así que... Pero el deportista de alto rendimiento hoy tiene vivencias que mi hermano, que no fue deportista de rendimiento, no tiene. Y trabaja en una empresa con su cargo y estudió un montón y fue a universidades, todo, pero bueno... No tiene la resiliencia de haberse quedado fuera de un equipo y pensar que se terminó todo. No se lesionó 4 veces y volvió. No sé, no compite día a día con el de al lado, que duerme con el de al lado y desayuna con el de al lado y está compitiendo. O sea, hay una... Y por ahí está tu amigo, pero cuando entras ahí al entrenamiento vas por todo. Y bueno, eso te va formando. Y cuando vos llegas a un trabajo, por ahí todo eso que viviste, si te ayudan a acomodarlo, si alguien te acomoda, yo creo que podés sacar mucho rédito de un deportista. Parece muy, muy buena tu explicación y tu pensamiento al respecto. Bueno, un poco combinado a esto que hablábamos, ¿no? De que al deportista se lo encasilla, capaz, que genera un montón de cosas distintas a partir de las experiencias del deporte. Si le tuvieras que contar a la gente o a un grupo de personas que no conoce lo que es estar adentro, ¿qué crees que ellos capaz no entienden de los atletas y te gustaría que ellos entiendan, que les podrías explicar? Que en el fondo ese, o por lo menos voy a hablar desde mi experiencia y la de mis cercanos, que es la que yo viví, y de mi país, digamos, del atleta argentino, que es el que yo conozco. No sé, no puedo hablar del atleta de Estados Unidos porque no sé cómo se formó, cómo se crió, cuáles fueron sus objetivos, pero la mayoría o casi todos los atletas argentinos comienzan por una pasión
Y después, bueno, por sus cualidades terminan subiendo y termina siendo un estilo de vida, digamos, la pasión termina siendo un trabajo y es lo que lo lleva el día a día de su vida laboral en esa época, en ese momento. Dicho esto, ese jugador de alto rendimiento argentino no está tan preparado por ahí para todo eso y en el fondo sigue siendo una persona, un ser humano, el mismo chico de barrio, el mismo chico que yo te digo que volví de Francia y me encontré y dije, este soy yo. Entonces, uno lo ve, prende la tele, los ve en la tele y cree que son superhéroes, que no pasa nada, que están siempre bien, que ganan, que se visten bien, que aparecen las marcas. Sí, está buenísimo eso. Digamos, y esa persona seguramente también luchó para tener todo eso, no se lo regaló a nadie. Pero bueno, no es solo eso. Y después siempre está, que viste, bueno, pero igual tienen eso, ¿cómo se van a quejar o cómo van a estar tristes si perdieron o cómo se va a quejar si tiene todo eso, si está ahí, y hay otros que no tienen? Bueno, pero sigue siendo un ser humano, se lo ganó, bien merecido, y sí está triste, o sí está mal, o sí está contento, digamos. Las emociones son las mismas que cualquier otro ser humano. Nada, no los vean como superhéroes, sino como seres humanos que han hecho un gran trabajo para llegar ahí, disfrutarlo, y después vuelven a su casa. Y ahora la última de todas. Imagínate, estás enfrente de Marta Landajo de 18 años. Oh. ¿Qué consejo le darías? La primera que se corte el pelo, tenía el pelo muy largo. Ahora también, pero ahí lo tenía muy largo. No, sabes que mi consejo sería a los 18 años no le diría nada de ahí, porque ahí uno es más inconsciente y está bueno que uno sea más inconsciente, más el día a día, más no pensás tanto las cosas, te puede ir bien o te puede ir mal, pero a mí dentro de todo mi juventud me fue bien en lo deportivo y el final de mi carrera no fue tan bueno. A ese Martín por ahí me gustaría hablarle. Si le puedo decir al 18 que se lo diga cuando llegue a esa edad, te cambia un poco la pregunta, pero bueno, sería, ¿qué le diría a un Martín Landajo durante esa época? Por ahí sería al más grande, que debería ser al revés, sería el más chico, obviamente, pero bueno, se lo estoy diciendo al más grande como que, nada, a veces que esto no dura para siempre y que las cosas importantes es la familia, digamos, el deporte acompaña, el alto rendimiento acompaña, pero que no saque el foco, pues yo en ese momento me empeciné mucho en el rugby y dejé cosas de lado como mi familia. O sea, mi malestar lo tiraba en mi familia, no en los rivales o en mi entrenador, era en casa. Entonces, que lo más importante es eso. Hay momentos malos, hay momentos buenos, pero creo que la casa es lo sagrado, donde volvés ahí, volvés a base y bueno, lo demás es pasajero. Bueno, muchas gracias. No, de nada.